Buenas tardes, mi nombre es Santiago Corrales Ávila y el día de hoy voy a estar presentando la actividad 3 de la materia de liderazgo estratégico. Entonces, sin nada más que decir, comencemos. Menciona el nombre de la película y proporciona una breve reseña de su contenido. El título de la película que seleccioné es La Sociedad de los Poetas Muertos, que fue publicada en el año de 1989. La reseña sería: la historia está ambientada en la Academia Welton. El profesor John Keating, quien revolucionó la vida de sus alumnos al enseñarles a pensar por sí mismos, valorar la poesía y vivir su vida con pasión. Describe de manera general al personaje que desempeña el rol de líder. John Keating es un profesor de literatura que rompe con los métodos tradicionales de enseñanza, ya que busca que sus alumnos encuentren su propio significado de la vida y que siempre hagan lo que su corazón les diga. Su estilo de liderazgo se basa en la conexión emocional, la autenticidad y el estímulo del pensamiento crítico. De qué manera el líder establecía conexiones emocionales con los demás. En la película de la Sociedad de los Poetas Muertos, el profesor John Keating establece conexiones emocionales con sus alumnos al tratarlos como individuos únicos, valorando sus pensamientos y emociones. Utiliza la poesía como el principal método para poder despertar la sensibilidad y el pensamiento crítico de sus alumnos y crea un ambiente de confianza donde los estudiantes se sienten escuchados y comprendidos. Su estilo de liderazgo no autoritario, sino inspirador, le permite conectar con las demás personas con respeto y empatía. En algún momento, el líder contagió sus emociones, positivas o negativas, al equipo. Describe cómo ocurrió y cuáles fueron las consecuencias. El profesor contagia emociones positivas a lo largo de la película, principalmente el entusiasmo, la curiosidad y la valentía. Un ejemplo de esto ocurre cuando motiva a sus alumnos a hacer que sus vidas sean extraordinarias, lo que los impulsa a formar la sociedad de los poetas muertos. Esta emoción compartida hace que el grupo sea más unido y puedan expresarse de una manera más libre sin el miedo de ser juzgados, pero también se llegan a presentar algunas consecuencias difíciles, como el conflicto entre Neil y su padre, que tiene un desenlace bastante malo para el personaje. Pero a pesar de ello, el impacto emocional de Keating hizo que sus alumnos pensaran de una manera completamente distinta al final de la película, demostrando una clara evolución en estos personajes. ¿Qué acciones o estrategias empleaba el líder para controlar sus emociones? Para controlar sus emociones, Keating recurre a la reflexión y el autocontrol en momentos de tensión, como cuando es cuestionado por sus métodos de enseñanza por parte de la administración de la academia. Él mantiene el control y responde de manera respetuosa y sin agresividad. También utiliza el humor y la metáfora a lo largo de la película. ¿Qué impacto tuvo la inteligencia emocional del líder en el desempeño de su equipo? La inteligencia emocional de Keating tiene un impacto bastante importante en el desempeño de sus estudiantes, ya que ellos consiguen desarrollar una mayor autoconfianza, pensamiento crítico y capacidad de expresión. El salón de clases se convierte en un espacio de crecimiento personal donde cada estudiante se siente valorado. Gracias a su liderazgo, los jóvenes se atreven a desafiar las normas injustas que existen dentro de la academia y buscan su propia voz, lo que demuestra cómo un líder emocionalmente inteligente no solo puede mejorar el rendimiento, sino también la vida de las personas que lo rodean.
Empatía. Keating se interesa de manera honesta por sus alumnos, comprendiendo sus miedos, aspiraciones y conflictos personales. Un ejemplo de esto es su trato con Todd Anderson, un estudiante tímido y retraído. Keating lo impulsa a expresarse en clase, reconociendo su potencial y respetando sus decisiones. Gracias a esta empatía, Todd logra recitar un poema que había creado en frente del resto de sus compañeros de clase. Influencia. La frase de Carpe Diem es el eje principal de su liderazgo. Keating no solo enseña literatura en la academia, sino que motiva a sus alumnos a vivir con propósito el resto de sus vidas. Neil Perry se atreve a actuar en una obra de teatro desafiando las expectativas de su padre, inspirado por el mensaje de Keating sobre seguir su propia pasión. Autoconciencia emocional. A lo largo de la película, Keating demuestra una clara conciencia de sí mismo y de su entorno. Sabe que sus métodos llegan a ser poco convencionales y que podrían generar conflicto con la administración de la academia, pero nunca pierde su esencia ni llega a actuar de manera impulsiva. Manejo de conflictos. Aunque evita confrontaciones directas, Keating maneja con inteligencia emocional los momentos de tensión. Cuando Neil enfrenta la presión de su padre, Keating lo escucha y lo aconseja sin juzgar, mostrando sensibilidad ante una situación delicada en la vida de uno de sus alumnos. Estas competencias convierten al profesor John Keating en un líder resonante, ya que es alguien que no solamente dirige, sino que motiva y ayuda a mejorar la vida de las personas que lo rodean. Su empatía, inspiración y capacidad de comunicar generan un entorno de confianza y crecimiento en su salón de clases. A través de su liderazgo, los estudiantes descubren cuáles son sus deseos, enfrentan sus miedos y se atreven a vivir el resto de sus vidas como ellos quieran. El liderazgo y la inteligencia emocional no solo llegan a mejorar el ambiente laboral, sino que redefinen la manera en que los equipos se relacionan, aprenden y alcanzan sus objetivos. Un buen líder que domina estas competencias crea un entorno donde las emociones positivas se convierten en la fuente de energía para que todos tengan un buen rendimiento.